amigos, ¿cómo están? Les habla Rafael Poblete, bienvenidos a Identidad Informa. Hoy día me acompaña un gran amigo, Enrique Valderrama, analista político, columnista del Diario Expreso, miembro del Partido Aprista también. Buenas tardes, estimado Rafael, muchas gracias por la invitación, encantado de estar en Identidad TV. Claro, y no estás promoviendo la vacancia, nada de eso, ¿o sí? Sí, por supuesto. Por supuesto, Imagínate. me faltaba eso. Bueno, claro. Mira, yo creo que la vacancia es una urgencia social. Evidentemente podrían existir la interpretación de que diferentes grupos, o mercantiles, o políticos, quizás que se vieron de una u otra manera derrotados en sus aspiraciones en la segunda vuelta, sean los que están de algún modo impulsando la vacancia. Desde el punto de vista político eso es debatible y posible, sí. Pero desde el punto de vista económico y social, el movimiento popular sufre con cada día que Castillo permanece en el poder. Bueno, la incertidumbre es lo que nos afecta. Mira, solamente para ponerte un ejemplo, que impacta a 10 millones de peruanos casi, el tema del agro, la producción agrícola, la campaña agrícola. El agro tiene que ser declarado en emergencia, cosa que el gobierno no quiere. Pero además, una cuestión básica, como los fertilizantes, por ejemplo. Claro. Antes de Castillo costaban entre 60 y 80 soles. Y el día de hoy están entre 180 y 220. Porque vienen importados, el dólar sube. Así es. Ya no, para no entrar, digamos, en la explicación de... Sigamos por ahí, ¿tú qué opinas de esta famosa segunda reforma agraria? Mira, considero que el agro está definitivamente mal, está abandonado, sí. Tiene que ser declarado en emergencia. Pero la referencia de Castillo respecto a una reforma agraria, al ser la segunda, la primera se refiere naturalmente al experimento que realizó Velasco, claro. Justamente, ya que tú lo has mencionado hablando del APRA, copiando mal el planteamiento histórico agrarista del APRA del surgimiento, justamente. Claro. Y diciendo Velasco una reforma no sustentada técnicamente, aplicándola mal en los lugares donde no debía. Y como tú decías, un experimento que no resultó. Y no aplicándola en los sitios que sí debía. Prueba-error. Bueno, en el caso creo que fue bastante una torpeza muy grande que dejó en buena parte endeudado al país, o lógicamente. Además, una excusa también para mantenerse en el poder. Quiero recordarte que Acción Popular, como el APRA, previo al golpe de Velasco, ya habían consensuado un texto, la ley, para impulsar una reforma agraria desde la democracia. Y en ese momento justamente es cuando Velasco da un golpe de Estado, que me pareció por eso más excusa que otra cosa. Entonces, esta segunda reforma agraria de Castillo en realidad no significa nada, no ha planteado absolutamente nada. Por eso creemos desde el APRA que nosotros deberíamos hablar, primero declarar en emergencia el campo, pero en segundo lugar hablar de una revolución agrícola, que implique tecnología, implique crédito. Creo que claro, es importante rescatar. Porque no existe un banco agrario. Exactamente, es importante rescatar el asunto de la experiencia del banco agrario, no los errores que se cometieron, claro, sino las posibilidades que sí le dimos a los productores del campo. Lo que pasa es que el banco agrario está destinado, pero no al agricultor familiar. Mira, es curioso porque cuando hicieron un estudio justamente de los deudores, y tanto que acusaban a los pequeños de ser los que no pagaran, justamente el estudio indicaba que más del 50% de la deuda, lo que hacía de alguna u otra manera inviable esta apuesta, correspondía más bien a los grandes agricultores. No tanto a los pequeños como justamente se menciona. Una agricultura familiar. Así es, que hay que buscar justamente cómo tratar de eso. Así es. Se alimentan de eso, pero... En la agenda social, justamente los productores del campo que tienen menos de 1 hectárea, es algo fundamental que el gobierno no está atendiendo y que lamentablemente lo tengo que decir también. Creo que el Parlamento, si bien está enfocándose en este asunto de la vacancia, lo cual te digo que responde a una urgencia social, es verdad también que en todos estos meses ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para impulsar de manera conjunta, mayoritaria por lo menos, un paquete legislativo social. Yeah. Es decir, no solamente el Ejecutivo, sin duda, podría empezar a ayudar a resolver los problemas de la gente. Creo que el Congreso con determinadas normas o eliminando determinadas normas... Yo te hago la pregunta, cuando uno habla de Congreso, ¿está dando la talla este Congreso? Mira, yo creo que es un Congreso incluso peor que el anterior, que definitivamente ya era malo. Ten en cuenta que el anterior, desde su perspectiva populista, que tampoco favorecía al Perú, pero por lo menos era más representativo. Ten en cuenta que el asunto por ejemplo, mal estudiado, seguramente técnicamente deficiente, del tema de las AFPs, permitió que ese Parlamento tuviera un poco de aire político suficiente para vacar a un Vizcarra, por ejemplo, claro, lo que lo logró hacer. Este de aquí más bien comete un error
y además de esto responsabilizo a Acción Popular y a la Presidenta del Congreso, claro, a la señora Alba, de que el contexto en el cual tenemos a un cuasi populista en Palacio de Gobierno tratando de hablar supuestamente en nombre de los pobres para construir un proyecto autoritario, a ella se le ocurre presentar un proyecto de ley que cercena las libertades o cercena los derechos de los trabajadores de alguna manera. Recuerda que ha retrocedido ya en este paquete antilaboral, pero lo presentaron. claro, Hay una torpeza ahí grande. hay un proyecto de ley para que el empleador puede despedir al empleado que lo encuentra durmiendo. Pero más que eso había una serie de cuestiones que afectaban incluso las vacaciones, una serie de temas que Acción Popular impulsaba, y cuando no era el momento para entrar a un debate sobre el asunto laboral, peor en la perspectiva del recorte de derechos. Claro. Y evidentemente eso... Es que se están excusando en el tema de la pandemia también. Sale el presidente en un mensaje donde se victimiza en vez de autocrítica. No, tremendo. Tremenda autocrítica. Tremendo fiasco se ha llevado mucha gente del Perú popular y mayoritario, de las regiones del Perú, al confiar en lo que yo siempre denominé, en las columnas de Expreso y en el portal Punto de Encuentro, un falso profesor campesino. ¿Por qué decía un falso profesor campesino? Porque yo creo que de maestro en realidad no tenía mucho. Recuerda que ha estado 7 años de licencia sindical. Por lo tanto, no enseñaba en un salón de clases hace 7 años. Un falso profesor. Y también un falso hombre del campo. Que ni los del SUTE lo reconocen. Evidentemente, y él tenía con sus amigos de CONARE, sus amigos de las plataformas gremiales del Movadef, una estrategia diferente para el tema del magisterio. Patria Roja cometió la inmensa ingenuidad de apoyarlo en segunda vuelta. Hoy escucho y saludo al señor Lucio Castro, que ha salido muy valientemente en Diario Expreso a decir que, lógicamente, como es obvio y evidente, el señor Castillo, el secretario general del SUTEP, el señor Castillo tiene vínculos más que evidentes con el Movadef, con Sendero Luminoso. Yo lo felicito al señor Lucio, pero le pregunto, ¿no se dio cuenta en la segunda vuelta acaso que esto era así? Bueno, ahora parece que, como Maraví validó el sindicato del señor Castillo iniciando el gobierno, ahora sí se dan cuenta de todos los defectos que tiene Castillo. Entonces, la elección de los ministros, o la selección de ministros que pasan, los gabinetes para este gobierno, ¿la hace Castillo? ¿Quién la hace? Porque se encuentra uno con cada joya o joyón. Sí, es muy... Y ahorita el exministro Walter Ayala ha presentado una acción de amparo para evitar el tema de la moción de la vacancia. No, es absolutamente absurdo. Creo que no tiene ni pies ni cabeza. Es una atribución que se encuentra dentro del marco constitucional. El asunto de presentar una moción de vacancia, ya veremos si están los votos para activar el mecanismo, para admitir la moción, y luego más adelante veremos si están los votos para que la vacancia en efecto se dé. Yo creo, y sinceramente te lo digo, no es grato decir esto, es muy lamentable, es triste para el Perú que tengamos hoy día a menos de 4 meses, menos de medio año, de que el señor Castillo puso la banda presidencial, decir que prácticamente es una necesidad y una urgencia social el tema de la vacancia. Es dramático. De vacarlo a nadie puede estar alegre con esto. ¿Quién queda? ¿O quién sube? Bueno, constitucionalmente debería quedar Dina Boluarte, de acuerdo a lo que establece la asociación presidencial. Mal menor, mal peor, Dina Boluarte. Bueno, yo creo que no podemos actuar pensando en esas consideraciones. En eso discrepo fraternalmente con mi compañero, por ejemplo, Jorge del Castillo, quien, no ahora, sino en el pasado, quien luego de ver todo lo que significó Vizcarra, que definitivamente fue un mal inmenso para la patria, dijo de alguna manera no debimos propiciar la vacancia o la salida de Kuczynski. No, yo creo que con los elementos que teníamos en ese momento, nadie podría imaginar que Vizcarra era el monstruo que era. Y por último, si Kuczynski era un corrupto, tenía que salir. Es decir, no podemos estar ante el chantaje de decir, bueno, porque el que viene, el que le toca constitucionalmente, puede ser peor, entonces nos aguantamos a este que es un ladrón, que es un tal por cual, ¿no? Bueno, es una hipótesis que planteó Fernán Altuve, lo vi en una entrevista con Philip Butters. Mira lo que viene, que van a dejar todo el gobierno a Dina Boluarte. Dina Boluarte es más serronista que Castillo. Yo no estoy seguro de eso. Yo creo que hay una izquierda sanisidrina, hay una izquierda elitista. Caviarona. Que sí, no me gusta utilizar ese adjetivo. En Estados Unidos le dirían radical chicks, en izquierda champán le dicen en otros lados también.
Pero más allá que eso, lo describo como una izquierda que más que alrededor de partidos políticos y de movimiento popular, está organizado alrededor de ONGs. Esta izquierda es muy probable que cogobierne con Dina cuando Dina asuma. Lo cual no sería raro, lo han hecho ya con Vizcarra en parte, lo han hecho ya con Kuczynski en parte, lo han hecho ya con Humala en parte. Claro. Por lo tanto, sería de alguna manera, con Toledo también, por lo tanto sería parte de una normalidad decadente, sí, contra la que hay que pelear, sí, pero sin duda estaríamos frente a un proyecto, creo, con otras debilidades y otras características distinto al proyecto bolivariano frente al cual nos encontrábamos con el señor Castillo. Lógicamente, hay que mencionar que luego de haber mostrado su metamorfosis públicamente y que los sectores populares, el interior del país, pueda verlo a él en su real dimensión, entrando y saliendo de una casa en la noche como si fuera pues un ladrón prácticamente, haciendo actividades presuntamente ilícitas, y en la mañana pues utilizando un sombrero chotano, es decir, una puesta en escena. Es una mentira finalmente Castillo, no existe el Castillo público con sombrero que nos mostraron todo este tiempo. Su realidad es el Castillo de gorra que se reúne con proveedores del Estado. Después de ver eso, naturalmente hay una inmensa decepción y naturalmente estoy seguro que la vacancia va a avanzar con mayor éxito. Utilizan la vacancia como juicio político para repetir el golpe de Estado del 2020 y sus conocidas consecuencias. Bueno, el golpe de Estado no fue en el 2020, el golpe de Estado, yo le recuerdo al señor Torres, que fue más bien el 30 de septiembre del 2019, cuando Martín Vizcarra cerró el Parlamento de la República, cuando muchos juristas, entre comillas, muy consultados por los medios, avalaron esta aberración jurídica llamada la denegación fáctica, que nunca han podido sin duda sustentar desde el punto de vista académico. Ese fue el golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Patricia Chirinos, que promueve una vacancia? ¿Es golpista ella? No, para nada. La vacancia está dentro del marco normativo constitucional. Claro. ¿Hay los votos o no hay los votos? Punto. Se acabó el tema. Lo otro fue decir, el Congreso le dio la confianza, pero Vizcarra dijo, no, he interpretado que me la ha denegado fácticamente, así hayan votado a favor. Ya. Una locura. Y lo cerró prácticamente a la fuerza. Ahora quieren promover la vacancia por incapacidad moral permanente. Otro por incapacidad mental. Y yo creo sinceramente que la locución o el monólogo extraordinario además que hizo ayer o antes de ayer Jaime Bailey, no sé si lo viste, es un incapaz sin duda y no va a cambiar, es un incapaz moral permanente. Y no solamente es un incapaz moral, es un incapaz en todas las dimensiones de su acción. Argumentó Bailey, y yo estoy de acuerdo con él. Creo que el tipo ha demostrado incapacidad moral, incapacidad en la gestión, incapacidad incluso para ser sincero con la gente. Porque ¿qué necesidad existe? ¿Tú notas algún cambio, alguna mejora en el país? Ninguna. No, yo la mano del presidente. Creo que todo se ha agravado. Incluso, y me lo comentaron un par de catedráticos, profesores universitarios de mi alma mater, pero que lo hicieron por privado porque quieren mantener sus puestos en la universidad. Sí, me comentaron una columna mía que se llamó El Midas invertido. Castillo todo lo que toca lo destruye. Y es la verdad. No lo convierte en oro. No lo convierte en oro, lo destruye. O sea, se metió al tema de la política internacional. ¿Ya? Y nos ha puesto en la cloaca prácticamente del bolivarianismo o del chavismo internacional. O sea, lo de Béjar... Y Mirta Vázquez hace un comentario sobre las mineras. Sí. Muy mal, justo cuando se define el tema del presupuesto en el Congreso. Además es muy curioso porque el Perú necesita dentro de la minería una nueva mirada, y son dos cosas fundamentales. La primera es cómo se relaciona el Estado con las grandes industrias extractivas, es decir, a nivel de negociación, que es absolutamente posible. Claro. Nadie piensa que las cosas están escritas en piedra, y si hay que hacerle una crítica a Fujimori fuerte, estructural, fue por ejemplo haber puesto dentro de la Constitución de 1993 la figura indigna de los contratos ley. Creo que eso hay que cambiarlo. Eso es una cosa. Pero la otra es prácticamente ser desde el poder, desde el premierato, una activista antiminera. Esa es una tontería. Ella lo ha sido siempre. Entonces, siempre, históricamente, en su actividad privada, muy bien. Pero ahora está del lado del Estado. Y alguien que está del lado del Estado... Como si el padre Arana estuviera ahí.
Claro, El mentor. o mejor ponemos estos, ¿recuerdas que cayeron en el sur? A estos lentejeros lo ponemos entonces claro, pues, en el primerato y en el Ministerio de María. de Energía y Minas, por supuesto. Entonces es muy, muy complicado. Creo que ella ha demostrado ser una ministra absolutamente incapaz, que permitió Era además... la dialogante, la del puente, era la ministra puente, dialogante. Imagínate, ese es el nivel de diálogo, ¿no? De frente vamos a cerrar 4 mineras, que creo que le está costando mucho porque la gente ahí entendió que de un lado Castillo no tiene idea de dónde ir gubernamentalmente, solamente intenta meter a su gente y copar, y del otro lado, esta otra izquierda representada por Mirta Vázquez piensa que sigue en el lado del activismo, de que está, digamos, al frente, y no está realmente conduciendo el país. El Perú necesita de la gran minería ambientalmente responsable, fiscalizada, sí, pero necesita también de la minería, como necesita obviamente del agro, pero ella solamente responde a una mirada ideológica concreta, y lamentablemente están llevando al país hacia niveles muy, muy, muy bajos. Enrique, se acerca Navidad, ¿qué le regalarías tú a Pedro Castillo por Navidad? En su árbol de Navidad, que no se incendie como el árbol del jockey. Yo le regalaría, como dice la canción, pues unas zapatillas para que salga volando, ¿no? Como dice la canción de Pedro Navaja. Creo que el presidente no va a tener la dignidad de renunciar, lamentablemente. Por lo tanto, va a usar todos los mecanismos. Todos los mecanismos, va a tratar de aferrarse. Él cree pues que está acá en una asamblea del CONARE, ¿no? No se ha dado cuenta que está puede cerrar el Congreso también. Pues, no creo que le tenga la idea político para hacerlo. ¿Por qué te digo una cosa? Una cosa es que un Castillo presentado como un hombre del pueblo, ¿ya?, que reivindica una agenda concreta, popular, la agricultura, los profesores, los transportistas, los ganaderos, muy bien. Como dice, pero otra cosa ya es el Castillo con la gorra de noche, claro, con los proveedores entrando con bolsas llenas y saliendo con bolsas vacías. Ese Castillo que el Perú Popular ya vio es un farsante. Es lo que hemos visto anoche. Por lo tanto, no lo van a acompañar pues en la lógica de cerrar el Parlamento, no lo va a acompañar, ni sus sobrinos lo van a acompañar a cerrar el Congreso. Bueno, como dijo el sabio Chema Salcedo, un grande que si no lo escucho, la gente de Perú Libre, lo único bueno es que dicen la verdad. Todo está escrito ahí, en papel. Bueno, el grupo de Cerrón, Tucas, Cerrón, ellos... Está escrito ahí todo lo que van a hacer. Digamos, y así hemos votado por ellos. Son unos locos sinceros, ¿no? Están mal programáticamente, pero evidentemente plantean lo que quieren. Ahora, va a ser muy difícil, yo creo que las fuerzas democráticas tienen necesariamente que ponerse de acuerdo en una agenda social común. Pero que no se peleen entre ellos, la Acción Popular... Acción papelera, como mira, yo justamente estoy expresando una preocupación sincera realmente. Yo soy de un partido político tradicional, muy orgulloso de ser aprista y de ser dirigente del APRA, y creo que Acción Popular tiene muchas décadas también en la política peruana, y realmente lo que están haciendo ahora sus parlamentarios es destruir todo el legado que ellos, digamos, relativamente democrático que han tenido. Claro. Yo entiendo a Acuña es un mercenario, es un buitre de la política. Claro. Muy bien. Ya lo logró poner al secretario general. Seguramente exactamente, está Jaico ahí. Está Jaico ahí, que además recuerda que vino aquí de Europa, me parece, hace algunos años, no sé si tú te acordarás. Presidencial. Y así es, y hablaba de la tecnocracia social, y hablaba de una serie de cosas que al final han significado solamente arrimarse a Acuña. Yo lo he visto recibiendo al señor Almagro. Debajo de Castillo. Yo entiendo lo de Acuña y lo repudio públicamente, pero lo entiendo. Lo que no entiendo es lo de Acción Popular. No le encuentro lógica a su forma de actuar. No. O sea, ellos no son un partido empresa, no tienen dueño, son, digamos, herederos de una tradición democrática. ¿Qué están haciendo? Sinceramente es bastante grave, ¿no? ¿Tanto poder e influencia tiene el Lescano? Bueno, parece que sí. Y le ha pasado, la misma gente se le volteó, la resistencia democrática se le volteó el Lescano. Bueno, hubieron gente, incluso, acuérdate que hubo gente dentro de su lista parlamentaria que lo acusó de ser sectario y solamente tener un pequeño grupo a los cuales apoyaba, acompañando a las marchas, acompañando las manifestaciones. Ojalá que reflexionen y ojalá que este primer escrutinio, porque estoy casi convencido que los votos van a alcanzar para que Castillo comparezca y para que se active el mecanismo de la vacancia. Espero que este primer golpe haga que el Perú vea realmente quién es el profesor Castillo. Y la función del TC, en este caso de la vacancia, porque todo va a pasar por el TC al final. Bueno, recuerda que eso ya es posterior. Cuando ocurrió lo del cierre del Congreso, lamentablemente el TC habló después. Claro. Cuando ocurrió lo de la vacancia de Vizcarra, también el TC habló después. Y le dio la razón a algunos. Bueno, si tú te das cuenta, si tú lo miras en perspectiva, fuera de toda pasión,
Lo que ha hecho el TC prácticamente siempre es darle la razón a quien gana, ¿no? Así es. Vizcarra cierra el Congreso, le dio la razón a Vizcarra. El Congreso luego va a Vizcarra, le dieron la razón al Congreso. Claro. Entonces, tenemos que solucionar el tema del TC. Tenemos 5 magistrados. Hay que elegirlo, pero ya ¿cuánto tiempo va? Bueno, acá falleció uno, el doctor Ramos, lamentablemente. De 7 teníamos 6 con el mandato vencido, ahora tenemos 5 con el mandato vencido. Mira lo que pasa en el Ministerio Público, es una batalla campal que ha terminado con la expulsión de 2 magistrados, ahora han subrogado a otro, a Montesa, claro. Y han entrado 2 provisionales, uno se dio para el Jurado Nacional de Elecciones. Yo digo, el ministro de Justicia no conversa con el Ministerio Público para nada. Me pareciera que no hay pues ningún tipo de... Como que le teme conversar con él. Yo imagino, bueno, acercarse a un pleito como ese también debe ser bien complicado. Lo que creo que debe pasar, si las fuerzas democráticas encuentran una mínima de lógica, coherencia unitaria dentro de sí, debería ser convocar un gran acuerdo nacional, primero para solucionar la crisis institucional alrededor del Jurado Nacional de Elecciones que hasta ahora sí y del Ministerio Público. Piola, pero todas las críticas están Porque ahí. imagínate, algunos que dicen entusiastamente, cosa que yo habría que analizar cosa por cosa, ¿no? Ayer alguien me pregunta, también en una entrevista, y me dicen, ¿y cómo serían las nuevas elecciones? Yo le digo, bueno, un momento, vamos a ver si vacan a Castillo primero. Claro. Porque Castillo, al ser vacado, asume Dina Boluarte. Y cuando Dina Boluarte asuma, todavía hay un trecho, ella podría pretender terminar el mandato. Claro. Obvio, o sea, digamos, la Constitución le asiste a eso. Podría hacerlo, de repente no tiene aire político y quiere convocar elecciones, esa es otra cosa, de repente la quieren vacar. Hay que analizar momento por momento. Pero imaginemos que la señora Boluarte dice: mi gobierno va a ser sumamente inestable, tengo a la gente del Congreso encima, tengo muchas denuncias, por lo tanto llamo a elecciones. Muy bien. Pero ¿qué sentido tendría ir a elecciones generales con el mismo Jurado Nacional de Elecciones? Claro, yo creo que tendríamos necesariamente que cambiar el Jurado Nacional de Elecciones, y si tenemos aire político en un gran acuerdo nacional, incluso reorganizar el Ministerio Público. Creo que es algo fundamental. Claro. Bueno, el jurado es una papa caliente que ahí se quiere meter. Bueno, yo creo que más bien se está aferrando pues ahí Salas Arenas, ¿no? Salas Arenas. Sí. Lamentable realmente el papel que han jugado ellos. En las ¿no? últimas elecciones, lamentable. Sí, totalmente lamentable. Creo que a pesar de los defectos que sin duda tuvo la candidatura el voto dirimente, esas cosas. Por ejemplo, ¿no? Esa forma de ejercer el voto prácticamente doble en todos los momentos, claro. Es bien complicado, ¿no? Ojalá que haya un cambio, pero vamos paso por paso. Vamos viendo lo del señor Castillo primero. Espero que alcancen los votos para la admisión de la moción, y espero además que luego el Perú pueda ver quién es Pedro Castillo en este proceso de vacancia, que pueda sin duda hacerle las preguntas y las repreguntas del tema, para que el país contemple que él no tiene las respuestas que ameritan casos como los que... Última pregunta, el pleito del presidente con los medios de comunicación, ¿qué es tu opinión? Lamentable lo que pasa, ¿verdad? Bueno, yo creo que esa reacción airada, desesperada, de él y algunos ministros también. Y evidentemente, viste, Torres como dijo, solamente atenderé a los que no me hagan problemas, y el otro gritándole a un reportero, ¿usted está loco? Me parece que esa es una actitud de un hombre autoritario, un hombre además desesperado, de un hombre que se ha dado cuenta que su farsa se le cayó y que el Perú lo ha podido ver como realmente es, ¿no? También, por supuesto. Creo que este gobierno se ha manejado muy mal con la prensa, con la que uno, con ciertos grupos, puede tener algunas críticas, pero evidentemente los modales democráticos siempre tienen que estar por delante. Claro, totalmente. Y amenazarlas con no darles publicidad estatal. Bueno, yo tengo una posición sobre la publicidad estatal. Creo que hay que repensarla y replantearla, pero evidentemente no puedes utilizar ese tema como un argumento de chantaje político, ¿no? Es sumamente bajo eso, totalmente. Y medio felpudos no puede existir, pues. No, justamente la labor de un periodista es ser testigo de su tiempo, y además ser incómodo al poder. Si no, pues eres un relacionista público del gobierno. Claro, bien dicho. Enrique Valderrama, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Enrique Valderrama, analista político, aquí en Identidad TV. Ya venimos después de una pausa. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día.